Entonces, vamos a empezar. Aquí les dice, por una pista horizontal cubierta de nieve se desliza un trineo de masa M, 105 kilogramos, con velocidad de 36 kilómetros por hora. El coeficiente de rozamiento entre el trineo y la nieve es de 0,025. Calcular el tiempo que tardará en pararse el trineo, la distancia recorrida antes de pararse. Entonces, primero, en esta parte de acá, como les había dicho varias veces, lo que primero se hace acá es un diagrama. Este diagrama les va a ayudar a ubicar todas las fuerzas que estén involucradas en el estudio. Por lo tanto, les va a esclarecer un poco cómo empezar a trabajar. Entonces, vamos a empezar con eso. Nos dice una pista horizontal, entonces tendríamos que es un plano horizontal. Por lo general, a los cuerpos se lo representa de esa manera, así como un rectángulo normalmente. Nos dice que tiene una velocidad inicial o una rapidez inicial de 36 kilómetros por hora. Esta es una masa de 105 kilogramos y nos habla de una fuerza de rozamiento. Entonces, perdón, un coeficiente de rozamiento. Entonces, eso quiere decir que tenemos fuerza de rozamiento. Entonces, vamos a ir ubicando cuáles son las fuerzas que están involucradas en este movimiento. Vamos a iniciar con las fuerzas en X. Entonces, no nos indica que hay una fuerza que le está moviendo, sino que ya el objeto ya tiene un movimiento. Por lo tanto, no vamos a tener una fuerza que genere este movimiento, sino este movimiento se da debido a un impulso que ya tuvo previo a este momento, ¿sí? Entonces, en el eje X solamente vamos a ver lo que es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Nada más que eso. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener en el eje Y, vamos a tener en el eje Y una fuerza normal debido al contacto entre dos superficies y un peso, que es masa por gravedad. No tenemos nada más en este caso. Sí, no tenemos nada más en este caso. Ahora, obviamente sí vamos a tener una aceleración. Esa aceleración no la sabemos. Sí, no la sabemos. Eso lo vamos a determinar. ¿Ok? Entonces, recuerden que según las leyes de Newton nosotros tenemos que la sumatoria de las fuerzas en el eje que haya movimiento, en este caso en el eje X, es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Entonces, al resolver esto, ¿qué única fuerza tengo en el eje X? No tengo ninguna otra fuerza que la de rozamiento. Entonces, por lo tanto, esta se está oponiendo al movimiento, por lo tanto va a ser una fuerza negativa, menos la fuerza de rozamiento que va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? De aquí, el dato que yo voy a determinar va a ser la aceleración. En este caso va a ser una desaceleración debido a que el objeto nos habla acá en este literal de acá, el tiempo que tarda en pararse el trineo. Entonces eso quiere Profe, ¿por decir que qué va a le haber una puso desaceleración. negativo? ¿Perdón? ¿Por qué le puso negativo? Ya, tú mismo quiero que respondas esa pregunta. ¿La fuerza de rozamiento Eh, está a favor o en contra del movimiento? Ah, ya, En ya. contra, porque el Ya, movimiento se ya, está ya. yendo hacia adelante, ¿no? El objeto Exacto, está yendo hacia adelante. Porque el objeto exacto. se dirige en contra de, Sí, de muy bien. Como les decía, la fuerza de rozamiento siempre va a estar en contra del movimiento. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento normalmente ustedes la van a ver como un signo negativo. Entonces, independientemente en este caso no tenemos una fuerza que esté moviendo al objeto, sino este objeto ya se mueve debido a un impulso previo. Háganse la idea o la imagen que están sobre una pista de hielo y ustedes empujan a alguien. Independientemente si ustedes no lo siguen empujando, esta persona se va a seguir moviendo debido al impulso previo, ¿no es cierto? Entonces esa va a ser la fuerza que generó el movimiento. Algo, Sí, algo más o menos parecido está pasando acá. Entonces se lo generó un impulso previo a este objeto y se siguió moviendo durante un cierto tiempo. Entonces se lo empezó a analizar luego de este impulso. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con esto. una pregunta. En Claro. ningún caso
La fuerza de rozamiento será positiva, ¿verdad? No va a ser positiva debido a que tú normalmente analizas eh, a- que las fuerzas positivas son a favor del movimiento. Entonces, una fuerza de rozamiento va a estar en contra del movimiento. Por lo tanto, una fuerza de rozamiento siempre va a ser negativa. Por esa razón, siempre va a estar en contra del movimiento. Siempre se va a oponer a que un objeto se mueva. Por lo tanto, siempre va a ser negativo. A ver, entonces continuamos. Por definición, yo les había indicado que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Reemplazar su respectiva equivalencia. Entonces nos quedaría menos la fuerza de perdón, el coeficiente de rozamiento por la normal igual a la masa por la aceleración. Si ustedes se dan cuenta acá, desconozco la aceleración y la fuerza normal, pero la fuerza normal yo la puedo obtener o la puedo calcular del diagrama de cuerpo libre que les muestro en la parte superior. Eso lo puedo obtener a través de la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero, debido a que no hay movimiento en el eje Y. Entonces, eso es igual a cero. Entonces, ubico cuáles son las fuerzas que yo tengo en el eje Y. En el eje Y, si no tengo movimiento, pues ahí sí tomaría la referencia típica, que arriba positiva, abajo negativa. Entonces, tendría que la normal menos el peso. Pero, una Que, pregunta, ahí que dice menos aceleración por fuerza. ¿En dónde? Dice en la última abajo de Ah, fuerza. es la U. Es el new, es un símbolo del alfabeto griego que se le relaciona al coeficiente de rozamiento. Eso les indiqué yo en las clases. ¿Lo ven acá? Sí, como lo ven ahí. Es como una U más o menos. Ya, ok, ya. Gracias, profesor. Entonces, bueno, continuando con esta parte de acá, entonces tengo que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad, al de ser el despeje, ¿no? La masa por la gravedad, yo sé esos datos, entonces la masa yo sé que es 105, la gravedad yo sé que es 9.8, por lo tanto la fuerza normal en este caso va a ser 105 multiplicado a 9.8. 105 por 9.8. Eso me da 1029. 1029 newtons. Esa va a ser la fuerza normal. Entonces, ya tengo ahora sí todos los datos que me hacían falta para encontrar la aceleración según lo que yo lo hice previamente. Entonces, pueden ver aquí que normalmente cuando se estudia lo que es las leyes de Newton o lo que es la dinámica, vamos a separarlo por ejes. Entonces, se lo hace la sumatoria en X, la sumatoria en Y y se van desarrollando las respectivas fuerzas que se generan en cada uno de los ejes. Y reemplazamos según los datos que se tenga para llegar a una respuesta. Entonces, aquí yo estoy buscando la aceleración. Por lo tanto, me va a quedar que es menos el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal dividido entre la masa. Todos estos datos yo ya los conozco. El coeficiente de rozamiento era un dato, la normal ya la calculé y la masa también es un dato. Entonces ya lo puedo hacer el respectivo reemplazo. Entonces la aceleración va a ser menos 0,025 que multiplica a la normal que es 1029 y esto se lo divide entre 105 que es la masa. Entonces vamos a ver cuánto nos sale eso. Entonces esto sería el 1029 por 0.025 dividido entre 105. 0,25 metros por segundo al cuadrado. Sí, entonces ahí ya lo tengo resuelto. 0,25 metros por segundo al cuadrado, esto negativo debido a que estamos hablando de una desaceleración. Sí, tomen en cuenta que esto es una desaceleración debido a que el objeto nos dice, o el trineo en este caso, va a detenerse en algún momento. Entonces, tengo ya que es una desaceleración. Recuerden que cuando se tiene un signo negativo implica una desaceleración.
todo esto me va a servir para calcular el tiempo y la distancia. Recuerden que cuando se hablaba del movimiento variado, pues la aceleración va a ser el dato más relevante de este caso. Ahora, bueno, previamente a eso debemos hacer una conversión de unidades de los 36 kilómetros por hora. Eso pasarlo a metros por segundo. Recuerden que era sencillo, lo dividimos entre 3.6. Entonces esto va a equivaler a 10 metros por segundo. Y ya tenemos la rapidez en metros por segundo. Debido a las unidades, para que no haya confusión en las unidades. Sí, recuerden que normalmente yo les indico que trabajen todo en sistema internacional para que no haya problemas en los cálculos, que no haya confusión de unidades. Profesor, ¿me podría repetir, disculpe, esta parte nuevamente? ¿Qué Usted parte? puso que el 0,025 es negativo porque es una desaceleración, ya que se frena el objeto, ¿no? Exactamente. Ya, y en donde, o sea, como yo me doy cuenta que ahí se frena el objeto, solamente leo el enunciado, lo que pasa es que no lo leo. En el enunciado Entonces, está esa indicación. Nos dice el ya. tiempo que tardará en pararse el trineo. Entonces te está hablando de una desaceleración, implícitamente, Estamos ¿no? todavía en el paso A. Ya, ok. Claro, estamos. Justamente lo que quiero que ustedes entiendan acá, que es independientemente de qué literal estemos calculando, el proceso que estamos haciendo acá se lo tiene que hacer sí o sí. Entonces, la sumatoria de las fuerzas, tanto en X como en Y, yo la debo hacer independientemente de lo que vaya a calcular, porque ese va a ser el paso inicial para resolver este tipo de casos. Entonces, al hacer esto que les estoy indicando acá, pues ya puedo ir obteniendo algunos de los parámetros que me estén solicitando en el ejercicio. O sea, pueden estar solicitados o no pueden estar solicitados, pero esto me va a servir para calcular las cosas que me estén pidiendo. En este caso, el, deben- a ver, entonces, como les estaba diciendo, Y ahí independientemente tenemos el paso de A, lo ¿no? que, de lo que vayamos a calcular, este paso de la sumatoria de fuerzas se lo debe hacer sí o sí. Entonces, lo que obtengamos a partir de esto nos va a ayudar a calcular las demás cosas que nos estén solicitando. En muchos de los casos simplemente nos piden algo que mediante este cálculo se lo puede encontrar, pero en otros, como en este caso, nos solicitan otras cosas, pero ya teniendo los datos de la aceleración y de la rapidez inicial, pues ya podemos calcular el tiempo y la distancia también. Entonces, hasta aquí quiero que lo revisen porque ya vamos a ver el literal A como tal, que es el tiempo, y de ahí el literal B, que es la distancia, que eso lo sacamos a partir de lo que es fórmulas de movimiento uniformemente variado. Entonces, por favor, quiero que ya lo terminen esto para borrarlo, para continuar. Entonces, Todavía no para, es el paso A. ya lo vamos a hacer. Para el paso A necesitamos de la aceleración. Entonces, si no hubiese empezado indicándoles eso, pues hubiésemos llegado a la conclusión de que teníamos que hacer todo esto. Entonces, vamos a ver, la aceleración nos salió de menos 0,25. Entonces, vamos a aplicar esto. Entonces, para el literal A, como nos pide el tiempo, yo tengo que la aceleración es de menos 0,25, que ya lo calculé, y la inicial es de 10 metros por segundo. Además de que la final es de 0, debido a que se detiene. Si ustedes se fijan, son los datos necesarios para aplicar una de las fórmulas de movimiento uniformemente variado, que era que la velocidad final es igual a la inicial más aceleración por el tiempo. Y aquí tendría que despejar el tiempo nada más. Entonces tendría que es la velocidad final menos la inicial dividido entre la aceleración. Esto es el tiempo. De aquí nada más tendría que hacer el respectivo reemplazo. Tengo Me que dice que velocidad inicial es 105 kilómetros por hora o 10 kilómetros por hora. 10, O 10 10, sobre eso. 10, Ya, gracias, profesor. 10. Ya, entonces tengo que sería 0 menos 10 dividido entre menos 0,25. Y esto me va a salir, si no estoy mal, 40. 10 dividido entre 0,25.
no, perdón, 2,5. Ya, 2,5. Tomen en cuenta que los signos negativos se van a simplificar, por lo tanto les va a salir un tiempo positivo. ¿Sí? Siempre, si les sale un tiempo negativo es algo que estamos haciendo mal, debido a que no hay tiempos negativos. ¿Sí? Tomar en cuenta esos detalles. Entonces aquí ya tenemos el tiempo. Ese es el tiempo que le toma al objeto en detenerse. Y a partir de los datos que ya contamos, pues podemos hacer el cálculo de la distancia. ¿Sí? Con la fórmula respectiva de la distancia, que era velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a reemplazar. Velocidad inicial es 10, tiempo es 2,5, y aquí tendríamos más un medio de la aceleración, que es 0,25 negativo, y por el tiempo, que sería 2,5, todo esto elevado al cuadrado. Y solamente reemplazar datos en fórmulas que ustedes ya conocen, que hemos trabajado varias veces. Y vamos a ver cuánto nos sale acá. Entonces tendría 10 por 2,5, que nos da 25. Y tendría menos 0,5 por 0,25 y por 2,5 al cuadrado. Sí, esto nos sale 24,22 metros. Y ya lo tenemos resuelto. Entonces, como ven, lo que les indicaba hace un rato. Si yo no empezaba haciendo la sumatoria de fuerzas, hubiese tenido que llegar a ese punto sí o sí, porque no conocía cuál era la aceleración para hacer el reemplazo en estas fórmulas. Entonces, lo que les digo, quiero que tomen en cuenta eso. Cuando se habla de lo que es dinámica, el paso inicial es hacer el diagrama de cuerpo libre, aplicando con los ejes y las respectivas fuerzas en los ejes, ¿sí? Después de eso, lo que hacemos es la sumatoria de fuerzas, tanto para X como para Y, dependiendo de dónde esté de dónde se genere, en qué eje se genera el movimiento. Entonces, si se genera en X, pues la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Si es en el eje Y, pues en ese eje tenemos masa por aceleración. Un detalle a considerar acá es que si tenemos una velocidad constante, la sumatoria de fuerzas tanto para X como para Y va a ser igual a cero, independientemente de qué eje se esté manejando. Solo en el caso que haya velocidad constante. Sí, solo en ese caso. Cuando no hay velocidad constante, pues ahí sí vamos a tener el caso de la aceleración. Y entonces tenemos aquí ya el primer ejemplo como es. Entonces miren, aquí les dice, dos pesas de 3 y 2 kilogramos están unidas por una cuerda que pasa a través de una polea, ambas de masa despreciable. Tómese como la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Calcular la aceleración de los pesos y la tensión de la cuerda. Aquí tenemos que tomar en cuenta un detalle. Primero vamos a analizar hacia dónde se da el movimiento. ¿Cómo vamos a determinar? Y bueno, vamos paso a paso. Primero analicemos lo que está aquí, lo que nos dice. Ambas de masa despreciable. ¿Qué quiere decir? Que la polea y las cuerdas no van a afectar en el análisis de las masas de los cuerpos. Entonces eso quiere decir que únicamente lo tomo como masa de 3 kilogramos y masa de 2 kilogramos. No tomo ninguna otra masa más. Entonces, eso indica lo que les dice entre paréntesis, ambas de masa despreciable. Entonces aquí, siguiente paso a tomar en cuenta acá es cómo se dirige, hacia dónde se dirige el movimiento. Si el movimiento se dirige hacia la polea que es, perdón, hacia la masa que está a la derecha o hacia la masa que está a la izquierda. ¿Cómo determinamos esto? Dependiendo de los pesos. Mayor peso va a generar un movimiento. Si me entienden la idea, el cuerpo que tiene mayor masa va a generar el movimiento hacia ese lado. Entonces, en este caso, la masa de 3 kilogramos va a generar que todo el sistema se mueva hacia ese lado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A ver, me refiero a que esto va a decir que
que la masa que está en este lado izquierdo va a dirigirse hacia abajo y por lo tanto la masa que está en el lado derecho se va a dirigir hacia arriba. Entonces, eso quiere decir que el movimiento es en este sentido. ¿Me entienden? El movimiento es hacia la izquierda. Si por el contrario estuviesen ubicadas al revés las masas, pues sería el movimiento hacia la derecha. Entonces, eso es bastante obvio, ¿no? Un cuerpo de mayor masa va a generar el movimiento hacia su favor. Sí, eso obviamente lo han visto en un juego de poleas que tenemos aquí. Ahora sí, vamos a ir ubicando todo lo que es el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué nada más tengo acá? Les voy a ubicar aquí. Entonces, eso es todo lo que tengo ahí. Esas 4 fuerzas voy a tener en este diagrama. Nada más que eso. Las cuales van a ser tensiones y pesos. Entonces, esta va a ser la masa, digamos, de 3 kilogramos. Digámosle esta que sea el objeto 1 y que este sea el objeto 2. Nada más para poder diferenciar. Entonces, esta va a ser la masa 1 por la gravedad y esta va a ser la masa 2 por la gravedad. Y de ahí tenemos nada más que las tensiones. Recuerden que cuando les estaba explicando esta parte de las tensiones, se toma en cuenta que cuando se habla de una cuerda, idealmente, esto se lo hace idealmente, que la tensión a través de toda la cuerda va a ser exactamente igual. Entonces, en cualquier punto que yo analice la tensión de la cuerda va a ser exactamente igual. Por esa razón es que les muestro cómo está el diagrama ahí. Que la tensión que afecta sobre el cuerpo 1 va a ser igual a la tensión que afecta al cuerpo 2. ¿Sí? Y ya tendría completo el diagrama del cuerpo libre. No tengo nada más. No tengo contacto entre los cuerpos y alguna superficie, por lo tanto no va a haber fuerza normal. No me habla que hay algún rozamiento con la polea, por lo tanto no tengo fuerza de rozamiento. Y no tengo elásticos, por lo tanto no tendría fuerza elástica. Entonces, eso es todo lo que yo tengo para este diagrama. No tengo nada más que eso. Y normalmente quiero que esto lo tomen en cuenta como son 2 objetos, pues al tener 2 objetos, lo tomo como 2 sistemas por separado. Entonces eso quiere decir que tendría que tomar para el sistema 1 una sumatoria de fuerzas y para el sistema 2 otra sumatoria de fuerzas. Aquí no hace falta tomar el eje X, porque en el eje X no tengo absolutamente nada, entonces solamente voy a estudiar el eje Y. Entonces voy a tomar que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a masa por aceleración. Y de la misma manera, en el sistema 2, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración, tomando en cuenta que para el primer sistema tengo la masa 1 y para el segundo sistema tengo la masa 2. Nada más que eso. Exacto. Eso es lo único que variaría. O Obviamente sea que uno sería 3 kilos y el otro 2 kilos. Hay muy... exactamente. Ahora voy a analizar qué fuerzas están influyendo en cada sistema y cuáles son positivas y cuáles son negativas. Para el sistema 1, la que va a ser positiva va a ser el peso y la que va a ser negativa es la tensión. ¿Sí me entienden la idea? Porque el peso, debido al peso, va a hacer que se mueva este sistema. Y la tensión va a ser la que genere de cierta manera una como oposición al movimiento. Entonces, tendría que esto sería masa 1 por gravedad menos la tensión igual a masa 1 por la aceleración. Entonces, como ven, ya está todo lo que tengo. Eso es todo lo que tengo en el primer sistema. Ahora, en el segundo sistema va a ser algo bastante parecido, solo que para el segundo sistema la tensión va a estar a favor del movimiento y el peso va a estar en contra del movimiento. Sí, debido a la tensión de la cuerda se movería el objeto de 2 kilogramos. Y debido a su peso generaría cierta oposición a moverse. Entonces tendría, esta es la tensión menos la masa 2 por la gravedad. Y esto es igual a la masa 2 por la aceleración. Y ya tengo desarrollado prácticamente lo que son la sumatoria de fuerzas en ambos sistemas. De aquí ya nada más tendría que resolver.
Cuando tengo ejercicios de este caso, de este tipo, van a notar que ustedes, que se les generan dos ecuaciones. Entonces, al generarse dos ecuaciones, eso quiere decir que yo voy a tener dos incógnitas. Como pueden ver, desconozco la tensión y desconozco la aceleración. Entonces, para resolver eso tendría que obtener dos ecuaciones. Por lo tanto, como ven acá, tengo dos ecuaciones. Porque las demás cosas son datos. Vamos a ver. La masa 1 conozco que es 3. Entonces le voy a continuar por acá. Entonces sería 3 que multiplica a 10, que me dice que la gravedad lo tome como 10, menos la tensión que no conozco. Y esto va a ser igual a 3 que multiplica a la aceleración. A lo que me refería con dos ecuaciones es justamente a esto. Aquí obtengo la ecuación número 1. Para obtener la ecuación número 2, voy a hacerlo a partir del sistema número 2, reemplazando los datos que yo disponga. Entonces, para este caso no dispongo de la tensión, entonces lo mantengo. Y acá sería 2 que multiplica a 10, que esto va a ser igual a 2 que multiplica a la aceleración. Como ven, es un sistema de ecuaciones bastante sencillo de calcular. Y lo podría resolver aplicando cualquier forma de resolución del sistema de ecuaciones. Quiero saber la aceleración en un principio, por lo tanto lo que voy a hacer es eliminar la tensión. Por lo tanto, voy a resolver esto para hacer el sistema. Entonces acá tendría 30 menos t, que es igual a 3a. Y de acá tendría que, perdón, solamente le voy a ordenar de la misma manera que está la ecuación 1. Tendría menos 20 más t igual a 2 veces a. Solamente lo que hice fue ordenar de la misma manera que está en la otra ecuación. Para poder hacer lo siguiente, esta la puedo poner acá abajo y hacer un sistema de ecuaciones que sería menos 20 más t, que es igual a 2 veces a. De aquí hago el sistema de ecuaciones respectivo. Se elimina la tensión, me va a quedar acá 30 menos 20, 10. Y 3 más 2, que es 5. De ahí tendría que el 5 ir a dividir, por lo tanto tendría que la aceleración. 10 sobre 5, que esto es 2. 2 metros por segundo al cuadrado. Y ya tengo la aceleración. Así como ven, no es en realidad nada complicado. Cuando se manejan dos cuerpos, pues voy a tener dos sistemas. Eso quiero que lo tengan claro. Cuando manejo dos cuerpos, tendría que hacer por separado el análisis de la sumatoria de fuerzas para cada uno de estos. ¿Sí? No lo puedo analizar a uno solo como sistema, sino tengo que hacerlo por cada cuerpo. Entonces, a esto se le llama normalmente aislar los cuerpos para hacer el respectivo diagrama de cuerpo libre, que ya les he indicado que se lo tiene que hacer sí o sí en este tipo de ejercicios. Entonces, con eso ya tengo la aceleración, que era la primera cuestión que nos estaban pidiendo acá. Para la tensión no va a ser nada complicado porque lo único que tendría que hacer es reemplazar este valor de la aceleración en cualquiera de las dos ecuaciones que obtuve en un principio. Reemplazando en cualquiera, en el caso que se me haga más sencillo, pues simplemente tendría que reemplazarlo nada más. Cualquiera de las dos que reemplace voy a obtener un mismo valor de tensión. Puedo reemplazarlo justamente en la ecuación que tengo acá, que tendría que la tensión va a ser igual a 2 veces la aceleración, que sería 2 por 2, y ese menos 20 va a pasar a sumar, por lo tanto sería más 20. Por lo tanto, la tensión sería acá, que me va a dar 2 por 2, 4, y más 20, 24. Estos serían 24 newtons. Y ya está resuelto ya el problema. Con eso ya lo tengo resuelto.